Vamos ahora con una charla que lleva por título Los desafíos del agro para incidir en la elaboración de las políticas sectoriales. Vamos a invitar para que diserte sobre la cuestión al licenciado Adolfo Castro Almeida. Licenciado, bienvenido. El aplauso para él. Adelante, por favor. Sí, no, con esto nomás, está bien. Tenemos un power, ¿no es cierto? Puesto ahí. Ahí está. ¿A quién le aviso? ¿A vos? Listo. Está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, de FARER, de CRA, de confiarme esta puesta al día, que es una ponencia, o sea, no es una conferencia. Una ponencia lo que tiene es que es una opinión personal de una persona que lanza sobre un público una visión, las reflexiones que tiene de un tema convocante, un tema que importaba tratar hoy, y que esa visión puede ser discutible, puede ser destrozable, pero seguramente puede tener algunos puntos de interés, sobre todo para la gente más joven que va a tener situaciones muy complejas por delante en la conducción de las entidades del agro. Siguiendo un poco la línea de César, como persona, digamos, ya que planteamos tanto el tema de las personas en el taller, me quiero presentar como un productor agropecuario de la zona de Villa Elisa, que en su momento participé mucho de los grupos CREA en Concepción de Uruguay, después en la Sociedad Rural de Colón, después en CRA, después con la Sociedad Rural Argentina, ACREA y CRA, las tres entidades hicieron un centro de estudios para formar dirigentes jóvenes y me confiaron la coordinación de este centro durante 10 años, cosa que me permitió conocer mucha gente que venía a hacer los cursos, de los cuales a muchos he reencontrado acá, y que después de cerrar esa etapa me dediqué mucho al tema de la consultoría, y dentro de la consultoría me dediqué a trabajar mucho con las entidades del complejo agroindustrial argentino. Se conformó una entidad donde estaba la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, los acopiadores, los corredores, la gente de CASAFE, de Sanidad Vegetal, los de CAPROVE, de la Sanidad Veterinaria, el acopio, CIARASEC, etcétera, etcétera, que fue una muy buena escuela de ver cómo era la dificultad para conciliar visiones y, digamos, que las cadenas o los eslabones de la cadena no chirriaran demasiado cuando el Estado interviene y desvirtúa todas las reglas de juego de la libre competencia y de la libertad de comercio. Y estos últimos 4 o más, en realidad 8 años, trabajando con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, haciendo lobby con diputados nacionales de todos los partidos políticos, incluso del oficialismo, básicamente llevándolos a Rosario para que viesen en vivo y en directo cómo era una planta terminal, cómo se deposta en un frigorífico, cómo se forman los precios en el recinto del mercado, cómo funcionaba el Rosgan y permitía que telefónicamente el precio del ternero en pesos de hoy subiera de 13, 14, 15, y cuando parecía que moría en 15.50 aparecía un llamado y el ternero subía a 16. Bueno, de los 40 o 45 diputados que llevábamos a lo largo de 3 o 4 años, siempre de a 2, nunca más de 2, y del mismo partido, y de las reuniones donde esta gente primero llegaba en muchísimos casos con prejuicios, con desinformación, con un conocimiento a medias del tema. Realmente cuando volvíamos de Rosario a Buenos Aires, en gran parte de los casos esta gente venía con una visión distinta de lo que es el complejo industrial argentino. En la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también se hacía el mismo tipo de reuniones con esos diputados u otros. Y bueno, eso permitió tomar un conocimiento de que realmente vivimos como si fuésemos en universos distanciados, donde no existe esa comunicación del A y B que se hizo esta mañana en el ejercicio que dirigió César. Entonces, en esta ponencia que voy a poner, son los 4 desafíos que yo considero importantes desde las entidades del agro para poder realmente incidir con efectividad en la formulación de las políticas públicas.
Es un pensamiento personal, así que lo pongo a consideración. Voy a arrancar con la primera transparencia, que es el primer desafío, que es sobre la asociatividad de entidades y la asociatividad de personas. Perdón. Esta palabra la tenemos incorporada y parece ya un perogrullo, pero cuando la llevamos un poco a la praxis nos damos cuenta que no es tan fácil. Queremos, pero pareciera que en muchos casos no podemos. La siguiente. Estas son dos citas que ustedes van a estar leyendo, que son dos pensamientos bien extremos del arco político, filosófico. Karl Marx y Adam Smith. 100 años de diferencia, dos países distintos, un mismo diagnóstico. Trabajamos con personas que son básicamente, o parecía que tuviesen en su ADN, el individualismo. Y es con la gente que ya Adam Smith, el padre de la riqueza de naciones, que es el documento más importante que se escribió sobre la libertad de mercados, los principios del capitalismo, de la libre empresa, y de Marx, que va a Francia y ve que realmente la gente no lograba unirse, comparándolo con la gente que vivía en las ciudades. Entonces, este es un dato de la realidad al que no le podemos escapar. Entonces, tenemos que saber, sobre todo los jóvenes que van a tener que trabajar con otros jóvenes para ser dirigentes de las entidades que hoy están representando, de que va a ser un tema que va a tenerlo siempre presente. ¿En qué es el ADN del individualismo? Es esa indiferencia, un poco indiferencia social, una suerte de elitismo, que es el problema más grave que tenemos tranqueras adentro. Quizás el populismo es el problema más grande tranqueras afuera, pero este es un problema interno, lo tenemos nosotros. Se le suma a esto un fenómeno de época, que es la opción por el tiempo libre. O sea, antes un poco ese deber kantiano, que era el deber ser, o sea, el deber, el cumplir con el deber, hoy pareciera que es mucho más laxo, que la gente es un poco más fugaz, que es un poco toco y me voy, que hay menos compromiso, que hay menos tiempo para dedicar a cosas del bien común. Entonces, yo felicito y me alegro que sea tan concurrida esta reunión con tanta gente joven, que en definitiva están dejando de hacer quizás programas más divertidos, entre comillas, o sus obligaciones en sus propias familias o en la universidad, que estén hoy acá capacitándose y formándose en esta escuela de dirigencia. ¿Por qué? Porque realmente si tomamos estas premisas que se culminan en estas frases de Borges, en realidad son dos frases de Borges que están unidas por un punto y seguido, donde dice, el país es la suma de individualidades, nuestro pobre individualismo, es un poco quizás la metástasis que realmente no nos ha permitido tener el poder político que deberíamos tener como sector y como parte de la sociedad. ¿Cuál es el poder político desde la percepción pública? La percepción, acuérdense, es la palabra que de alguna manera resume lo que uno percibe, lo que uno detecta a pesar de no tener toda la información. Pueden ser más de estas 5 o 6 puntos que están acá señalados, pero básicamente son estos. Y si miramos desde CRA, algunas de esas premisas CRA las cumple ampliamente, está como sobrecumple, pero en algunas hay algunas deficiencias. En algunos habrá que ver un poco cómo trabajar en esta línea. La que sigue. ¿Cómo funcionaba el poder político con el sector agropecuario en la primera parte del siglo? Este es un gráfico de 1910 y 1943. Fíjense en el Poder Ejecutivo Nacional. La cantidad de presidentes de la nación, vicepresidentes y ministros. El lobby estaba ahí, y era un lobby perfecto. O sea, lo mejor de la Argentina hacía política. La política era una cosa altruista, era un deber. Eran muchos de ellos vinculados al sector agropecuario y estaban en la entidad, la Sociedad Agropecuaria Argentina, que era la única que existía en ese momento. Entonces, la posibilidad de interactuar entre lo que llamémosle el ruralismo de esa época con el poder político es como que los vasos comunicantes, eran obviamente muy fluidos. Ahora veamos la parte inferior del gráfico, la población de La Matanza. La Matanza en 1914, o sea, hace 100 años,
tenía 18.000 habitantes. Hoy tiene 1.800.000. O sea, La Matanza creció como distrito electoral, creció 100 veces. El censo del país creció 7 veces. Entonces, ¿a dónde fue el peso político de la Argentina? Obviamente a los distritos citadinos. Este es el ejemplo más extremo de La Matanza. Pero recordemos que el 50% de la población argentina vive en 60 ciudades. ¿Dónde se definen las elecciones? En las ciudades. Entonces, por carácter transitivo, como diría César, por dispersión. Acá estamos en Gualeguaychú, tenemos, el río está allá, 1.000 kilómetros justo para llegar a la frontera de San Juan, con Chile. Y tenemos en el eje norte-sur 3.750 kilómetros. En ese espacio inmenso estamos los productores, los consignatarios, los corredores, los acopiadores, los que conformamos el sector agroalimenticio. Esta dispersión hace que no tengamos peso político. Según Rosendo Fraga, electoralmente a todo vapor, pero con la mejor, redondeando hacia arriba, y llegaremos al 10-12% del electorado. Ahora bien, en esa dispersión, esta mañana se hablaba del caso de Nueva Zelanda, por ejemplo. Nueva Zelanda tiene el 10% de la población y tiene el 10% de la superficie de Argentina, pero, digamos, el hecho de estar en una isla hace que la gente se conozca y que realmente el relacionamiento entre el sector agropecuario y el sector político sea realmente de simbiosis. Y acá pareciera que estuviésemos casi siempre con los compartimentos estancos. Por eso quise poner ese ejemplo de los diputados que llevamos mensualmente a Rosario y a la Bolsa de Cereales en Buenos Aires, porque en la mayoría de los casos estas personas venían de lugares donde habían nacido en una ciudad, no habían tenido ninguna relación con el agro, habían ido a una universidad de ciencias sociales. La mayoría de los diputados, más del 50% de los diputados son abogados, o sea, estudian en la Facultad de Leyes, muchos de ellos en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, Rosario, Córdoba, y tenían un cero conocimiento del sector. Si a esas personas les llega una ideología, les llega una corriente de pensamiento permanentemente tirándole abajo a los tobillos del sector pecuario, obviamente lo que sale es un profesional que no tiene ninguna simpatía o ningún tipo de... en fin, no se siente cómodo con el sector, entonces o se abstiene o no vota algo en favor del sector. Adelante. Esto que nos sucede a nosotros también sucede en Estados Unidos. O sea, la población de Estados Unidos, hoy el sector pecuario es menos del 2%. El propio secretario de Estado de USDA, Tom Vilsack, que esta mañana hablábamos con la agregada agrícola, que viene de un pueblo muy chiquitito del estado de Illinois, Mount Pleasant se llama el lugar, un pueblo de 7.000 habitantes, donde él fue alcalde en 2 oportunidades, después senador estadual y finalmente gobernador en 2 periodos. Él les dice, siendo hoy secretario de Estado de Agricultura, le dice a la gente, a los productores, tienen que juntarse con otros sectores, tienen que vincularse y asociarse, porque son muy pocos como número. 2 millones en una población de más de 300 millones no mueve el amperímetro. Entonces, los productores en Estados Unidos sabían que hasta la década del 30 podían hacer una elección. Si se ponían de este lado y realmente el sector pecuario votaba al Partido Demócrata, por decir un partido, lograban realmente tener un peso político que después se lo reconocían. Ya no lo son más. Acá en Argentina también. Acá tenemos el censo de productores del agro hecho del 2002, porque después, cuando se hizo el otro censo, tuvo un problema, sobre todo en el sector pecuario, que quedó abortado. Así que estamos trabajando con información muy vieja. Entonces usamos los 2 parámetros. La de productores, como número absoluto, de los que tienen menos de 100 hectáreas, entre 100 y 500 hectáreas, más de 500 hectáreas, que es una forma de medir o diferenciar un productor chico de un productor mediano y grande. En Estados Unidos, al productor se lo define básicamente por la facturación, y se considera que una persona es productor cuando factura más de $1.000, o sea, 8.500 pesos nuestros, que lo puede hacer en una media hectárea. Pero tenemos un
gran peso en la parte económica, que es el trabajo que hicieron Liach y Ernesto Connors, que está acá presente dentro del público, que fue muy valioso y que lo hizo la Fundación Producin Conservando, donde demuestra que en generación de empleo, en la parte de recaudación tributaria y en materia de exportaciones, somos, digamos, la primera fuerza del país. La que sigue. Por eso, estos apuntes sobre la política del poder. Tenemos un poder económico, tenemos cero de peso político así electorado, cero no, pero digamos más cerca de cero que de 50. Y tenemos estas 4 premisas que terminan esta frase de Max Weber, que siempre la uso porque me parece que la resume muy bien, siendo un sociólogo alemán que estudió el tema de la política y del poder, está considerado como el padre del análisis político contemporáneo, que dice que el liderazgo político es el instinto por el poder, la lucha política, la contienda y la tensión permanente. Entonces, el problema que tiene el dirigente y que tienen las entidades, que siempre estamos en un país con tantas facturas, con tantos quiebres institucionales, con tantos derrapes económicos, bueno, que estamos como estamos y siempre hay que estar peleando y en un grado de tensión por el tema de la canasta o porque los productos del agro afectan mucho a la gente de ingresos bajos. Un ejemplo, en Estados Unidos, que se habló hoy de la Farm Bill y que vieron que el 80% iba dedicado a los temas de nutrición, una persona de bajos recursos, los alimentos le pueden llegar a costar entre el 5, el 7, el 9% de su ingreso. En Francia es el 15%, acá puede llegar al 50%. Si analizamos desde otra mirada al sector y decimos, bueno, pero ¿cuántos somos? Bueno, en realidad no se sabe bien cuántos somos, pero suponiendo que fuéramos 300.000, uno puede decir, bueno, hay 100.000 que están registrados, que tienen su quit, o sea que tienen un nivel de facturación, llamémosle, importante, como podríamos definir como empresa, entre comillas. Hay otros 100.000 que son monotributistas y hay otros 100.000 que no están ni en el uno ni en el otro, que podríamos llamar economías muy chicas de subsistencia de tipo familiar. Entonces, cuando estamos planteando la representación, al no tener censado esto, la verdad es que no tenemos mucha idea, ni la clase política tampoco nos ve como un sector interlocutor para muchos temas. La que sigue. Estas son las entidades de la comunidad agroindustrial. Están puestas por abecedario, pueden faltar algunas. Tratar de hacer un listado por entidades donde se suman las entidades técnicas, las cadenas de valor, algunas con nombres propios como son las entidades representativas de la mesa de enlace, otras que yo voy sumando como el caso de Huatre, y algunas que son genéricas como el caso de las universidades, los colegios profesionales y las escuelas de liderazgo, que de alguna manera tenemos que empezar a incorporar más en formas asociativas. Que viene. Esto, digamos, se nota poco el trasfondo, pero digamos como si fuesen bloques. Tenemos que a partir de la 125 las 4 entidades empezaron a trabajar cada vez más juntas y sigue esto y sigue bien. Las 4 cadenas de valor, la del trigo, la de la soja, el girasol y la del maíz. ACREA y APRESIT. Yo celebro mucho que ayer hayan estado presentes acá. Es el primer congreso de crack que veo que estuviesen los presidentes de APRESIT y de ACREA en la inauguración. Y estuve en el congreso de Mendoza que organizó Mario Llambías hace como 8 o 10 años, en el congreso de Tucumán, el de Venado Tuerto, el de Buenos Aires, y no los había visto nunca. Me parece que es bueno y que sería muy bueno también que cuando se hagan los congresos de APRESIT y de ACREA estén también los presidentes o representantes de las entidades rurales. Y finalmente, una serie de entidades que son los que podríamos llamar las usinas de pensamiento, que los americanos llaman think tanks, donde está FADA, que para mí es uno de los eslabones más interesantes que ha aparecido después de la 125, que es una fundación que está en Río Cuarto, Córdoba, que produce información, investigación para el sector agropecuario. Y lo bueno que está en Río Cuarto, se financia de Río Cuarto, genera información local,
regional y ahora está haciendo información para el nivel nacional. El Foro Agroindustrial, que fue esa entidad que les mencioné, que reúne a 40 entidades de todo el complejo a nivel nacional. La Fundación Producir Conservando, que ya tiene más de 20 años y la que ha generado una vez al año un muy buen documento que sirve de base. Y abajo también empiezan a crecer las universidades. Ayer hubo una presentación de la Universidad de Belgrano, la Universidad Católica está trabajando con otras entidades. Creo que es muy bueno que las universidades empiecen a trabajar con los temas que hacen a nuestra actividad, asimismo los colegios profesionales y las escuelas de liderazgo. En materia de escuelas de liderazgo, la Sociedad Obrera Argentina, que ya hice mención, con ACREA y con CRA en su momento hizo su centro de estudios, el CEIDA. Después este proyecto culminó a los 10 años, ACREA siguió con su proyecto de líderes, CRA tiene su proyecto en la casa propia, CARVAP tiene un convenio con la UCES y lo hace muy bien. La Bolsa de Comercio Rosario tiene una escuela de dirigencia que funciona en Rosario y como esas otras que se han ido instalando en el país y creo que es muy importante. En Estados Unidos todos los estados tienen sus escuelas de liderazgo, todos. La más importante es la del estado de California. Y está el número ya de dirigentes formados en esa escuela, que estamos hablando de más de 25 promociones, que ya el circuito se retroalimenta permanentemente porque son más de 1000 dirigentes formados en la misma escuela, casi con los mismos profesores, analizando más o menos los mismos temas, y eso hace que se vaya muy rápido en las discusiones porque están prácticamente en la misma onda, en la misma línea. La otra. Y en esa línea también quiero destacar que me parece muy interesante desde el punto de vista de asociatividad y un poco lo que decía César hoy, de ceder un poco, de dar, las soberanías no son tan absolutas como que no podamos ceder un centímetro, que este esfuerzo que lo manejó Marcelo Regúnaga logró que 4 ex secretarios o ministros de Agricultura de 4 gobiernos distintos pudiesen trabajar sobre una agenda agropecuaria, agroindustrial, que fuere el que fuere el partido que ganara, esta agenda era común como una agenda de Estado para cualquier espacio político. Esto está en Internet, uno lo completa, digamos, con la información que quiere darle, pero es un módulo que también nos va acercando que la articulación entre lo público y lo privado sea, como decía César hoy, de menos discusiones y más de búsqueda de puntos de común encuentro, o sea, de reencontrarse. Así que lo pongo como un ejemplo. Y como síntesis, y ahora sí la próxima, creo que tenemos que conformar un equipo interinstitucional ganador. Y creo que la selección argentina tiene un desafío por delante. Creo que las entidades tienen este desafío de la asociatividad. Hasta acá el primer desafío. El segundo. Tanto ayer como hoy se habló sobre la comunicación, que creo que es el segundo gran desafío que tenemos. Es un tema inabarcable, un tema muy subjetivo, quien lo plantea, porque da para todo. Pero ordenándonos un poco en esto, hemos tratado de hacer como 2 distinciones. Uno, a nivel de la dirigencia, la comunicación entre nosotros, y 2, la comunicación con la sociedad, con la gente, con los argentinos. Adelante. Esta es una frase de Carlos Pañi, periodista de La Nación, que lo dijo en la Sociedad Obrera Argentina en una reunión del CEIDA. Quiero rescatar que lo hizo antes de la 125, que fue en el 2008. Donde él define que el problema es mucho más serio que un problema de un discurso de una entidad gremial o de las entidades gremiales. Todavía no estaba la mesa de enlace constituida, la mesa de enlace se empieza a constituir recién a fines de ese año, pero plantea que hay 2 problemas. Uno es de comunicación con los pares intersectorial y otra que le parece que es más seria, que es con la sociedad, porque le parece que el discurso es muy hacia adentro, muy hacia nosotros y mucho de reclamo de cosas justas o que creemos que son justas, pero que terminan y se agotan en nosotros. Y los problemas de las sociedades son infinitos. Y él terminaba diciendo,
Si yo, que soy un periodista medianamente informado, muy humilde Pañi, ¿no? Si yo, que soy un periodista medianamente informado, no tengo claros los números del agro, ¿qué le pueden pedir a otro periodista que no tiene esa curiosidad o ese interés? Y eso nos dejó reflexionando de que teníamos que reconvertir toda nuestra comunicación desde el lado de la demanda y no desde el lado de la oferta nuestra. Desde el lado de la oferta nuestra nos parecía que era como mis nietos, maravillosos, buenos, lindos, que son, no es así, pero bueno. La comunicación es así, es cómo la recibe o cómo la interpreta o cómo la percibe el auditorio. La próxima. Este es un cuadro a mano alzada de la valoración social que tuvo el agro desde principios de siglo. Tuvo un crecimiento donde la Argentina recibía la inmigración, que recibió proporcionalmente tanta o más inmigración que Estados Unidos, donde realmente acá en Gualeguaychú la Casa de Aracena pagaba $1.000 la tonelada de trigo, así que en un paquete uno pegaba una cosecha de trigo o de lino y pasaba al frente. Que con la guerra del 14 cae en la valoración social porque baja las exportaciones en un 40%. Y el sector agropecuario en ese momento representaba el 44% del PBI nacional. O sea, más del doble de lo que representamos ahora. Hoy quizás lleguemos al 20%. Imagínense el doble. Es realmente formidable lo que era. Entonces hubo una gran desmoralización porque con la guerra del 14 empiezan a torpedear los submarinos alemanes, los barcos ingleses, baja la entrega de nuestro gran comprador que era el Reino Unido, y bajan los precios y realmente es una situación muy difícil. Empieza a levantar después y llega la crisis del 29 y el 30. Y a pesar de que la Argentina está reconocida como un país que logró manejar el tema de la crisis del 30 tan bien o mejor que Estados Unidos, eso lo explica muy bien Roberto Cortés Conde, a pesar de eso, en la dirigencia intelectual, digamos, de grupos de pensamiento y de la clase política, se empieza a desvalorizar el agro, que cada vez que hay una guerra, el agro no responde por el país. Cae esa evaluación, otra vez la guerra del 39, guerra del 40, los barcos son torpedeados, baja, y a partir del 43 ya queda así, hasta que recién a partir de los 60 empieza a crecer lentamente. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que hacer dos cosas, me parece. Uno, bueno, aceptar la realidad, que es esto. Punto 2, tomar conciencia. Y punto 3, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo para lograr mejorar estos guarismos de valoración que estamos hablando? Y me parece que ese es un desafío muy grande que tiene la dirigencia del agro por delante. ¿Por qué? Porque los votos, en definitiva, son de estas personas que son las que constituyen y hacen a la opinión pública. Esto es en Estados Unidos. Yo les voy a dar 3 datos nomás. Son de 6 estados distintos, vecinos. Están hechos en la misma época del año. Ellos se plantearon cómo le comunicamos estos números a la sociedad en una forma ágil, concreta, clara y económica. Como se dan cuenta, el casting, o sea, la gente que está atrás, son productores, la familia del productor. Una hoja en blanco y una fibra. Donde no ahorraron es el fotógrafo, o sea, el que produce esto y el fotógrafo es un profesional, llamémosle si querés, caro, bueno, caro. Pero realmente en el costo de la pieza lograron de alguna manera hacer llegar a lo que sabían que era una preocupación de la sociedad estadounidense, de que ellos con los sistemas conservacionistas estaban reteniendo un 44% de porcentaje de la erosión del suelo. Entonces se ganan una corriente de simpatía en un grupo de gente que los tenía un poquito preocupados del tema. Lo que quiero mostrar es cómo se puede hacer algo de bajo costo y de mucho impacto. La que sigue. La idea de que no existen las empresas grandes, que las hay, por supuesto. Turner es el canal de televisión CNN es el productor más grande de Estados Unidos con casi 1 millón de hectáreas. Pero en realidad el 90% del maíz producido viene de empresas familiares. Y esto genera una corriente de simpatía de que realmente hay una familia atrás, de que hay personas atrás.
Cuando vayamos viendo esto van a ver que hay una tecnología atrás, que yo se los dejo como que no es que estaba atrás porque justo le tocó la foto que daba el sol, sino que en realidad se dio vuelta todo para que saliera la tecnología. ¿Qué vemos? Naturaleza, primavera, un árbol, la planta de silos, los tractores de un color de una marca muy conocida que creemos que ayudó a financiar el fotógrafo Caro que les hice mención. Pero la verdad es que pasa este mensaje, que es que el 90% del maíz lo hacen empresas familiares. La que sigue. 15 minutos. Está. La mujer dentro del mercado del trabajo. La que sigue. La eliminación del efecto invernadero, que esta mañana se habló, que va a ser el gran tema que se nos viene, que es el tema medioambientalista, donde ellos ven y donde vemos ya 2 generaciones. La que sigue. Y finalmente, bueno, esta la habíamos visto, me parece, pero digamos es otra constitución familiar, donde hay 3 generaciones. La que sigue. Y la competitividad que hace mucho a ellos de saber que son los mejores del mundo y que no hay ningún país en el mundo que lo pueda seguir en rindes a nivel hectárea de lo que ellos generan en sus granjas. Cosa que les genera también. Imagínense esto puesto en gigantografías en los aeropuertos, o sea, en los lugares de espera, de la sala de espera, en las estaciones de subterráneo, en las estaciones de ferrocarril, donde la gente llega y se sienta porque tiene que esperar que salga el subte, que salga el tren o que salga el avión. Bueno, cuando llega el momento de las elecciones, estos carteles los concentran cerca de los lugares donde está el Parlamento. Y lo que van logrando con esto es una corriente de simpatía de los que hacen las políticas públicas, los que deciden las políticas públicas y el votante, de que realmente hacen y son buenos para Estados Unidos. Adelante. ¿Qué se ve? Lo mencioné rápidamente y voy a decir qué es lo que no se ve. Hay 2 cosas que no vieron. Nada referido al tema del CONAFTAS. ¿Por qué? Porque es un tema polémico, es un tema que trae discusión. Entonces, como es un tema polémico, lo dejan a un costado. Lo hablamos después. Llamar a César. Bueno. ¿Y qué es lo que no se ve? Y no lo vieron en ninguna de las fotos. Ningún logo. ¿Por qué? Porque hicieron una coalición. Y esta es la palabra que quiero asociarlo con la asociatividad. Hicieron una coalición con una asociación de productores del medio que no eran necesariamente de este grupo y convinieron que iban a hacer esta pieza que costó en total alrededor de $100.000, que iban a hacer entre 4 entidades y que no le iban a poner ningún pie de página abajo. Porque en realidad lo que se estaba buscando era el efecto simpatía de la sociedad. Ahora esta entidad, que yo sí la conozco, que es la que lo coordinó y lo armó, son alrededor de 38.000 productores. Y me gustaba el ejemplo porque tiene algo que ver con CRA. CRA yo sé que son 100.000, pero digamos 38.000 pagan la cuota y 38.000 son los que están en Estados Unidos. Son 38.000 de un universo de 380.000 agricultores de maíz. Son todos productores, ninguna parte de la industria está acá mencionada. La media son 400 hectáreas, que me parecía que era un número razonable para decir esto se puede hacer, pero tienen un presupuesto de $12 millones, igual que CRA. Bueno, el punto que quiero plantear es que yo sé que llegan a 12.000 kilos de maíz por hectárea, o incluso un poco más, pero tienen una estrategia, tienen objetivos bien definidos, tienen profesionalismo y tienen esta capacidad de asociatividad que si no lo pueden hacer solo, lo hacen con otras entidades, donde hay una visión compartida, hay comunión de intereses y hay una estrategia para sacar adelante un plan de forma conjunta. Adelante. Entonces, síntesis. Nosotros tenemos en Argentina muchas voces, muchos mensajes, mucho ruido. Todas las voces con legitimidad. Ojo, no quiero cortar nada, quiero plantear que son todas bárbaras, pero son como muchas. Entonces, a lo que estoy apuntando como desafío, que tenemos que mantener muchas voces, una visión con un mensaje fuerte y claro. Si queremos incidir en las políticas públicas, si no, sigamos cada uno con su pequeño micrófono, su pequeño altavoz, su quintita, chiquitita, todo así, hablando al mismo tiempo, entonces, bueno, vamos a hacer más de lo mismo. Adelante. Tercer desafío, la profesionalización en las entidades, a nivel de dirigentes y en la forma de hacer lobby. Adelante. Esta es una definición de Castoriadis, que es un pensador francés,
que dice que si no nos animamos a cuestionar nuestras propias entidades, y tenemos una gran capacidad de cuestionar otras entidades u otras instituciones, y vamos a seguir un poco cristalizándonos. Entonces la idea es que es parte del saber y es parte de la responsabilidad del dirigente generar algún tipo de espacios para que nos van a suceder, o sea, la gente joven que está hoy acá, realmente puedan cuestionar algunas cosas, porque si no, uno termina con legados que son muy duros, muy pesados, que vienen por ahí de 30, 40, 50 o 100 años atrás, y que hace que muchas veces las cosas pareciera que no se pueden cambiar, porque eran así, pero el así era otro hace 20 años o hace 50 años. Esta es la tabla de Alvin Toffler, que es bastante conocida. Lo que está en las flechas cortitas, que acá no se ve mucho, pero bueno, es la que está arriba donde dice empresa, entidad y Estado. Esa es la velocidad que iban las cosas en 1914. La empresa iba un poquito más adelante, pero la entidad la podía acompañar. Y el Estado iba un poquito más atrás. Ahora son las flechas que están en colores más vivos. La empresa, y sobre todo desde cuando empezó la globalización, algunos de ustedes los veo que están con el BlackBerry operando, cerrando cosas en tiempo real, va a 1000. O sea, la empresa se fue y las entidades no pueden seguir a la velocidad, porque con muy buena suerte una entidad se puede reunir cada 15 días. Quizás en algunas reuniones hacerlas un poco más seguidas, pero no da para mucho más. Y básicamente, porque las entidades son consultivas y se supone que desde las bases se va desde el plano local al plano regional, y del plano regional se va al plano nacional, ahí se toman decisiones y baja la decisión. Hoy va muy rápido y el Estado que se ha quedado definitivamente atrás. Y si pensamos dentro del Estado, la justicia y la educación, 5 minutos. Si pensamos en la educación y en la justicia, más atrás todavía. Entonces, es un problema que no sé cuál va a ser la solución. En Estados Unidos lo están estudiando muy de cerca. Están viendo con los sistemas de Skype realmente trabajar en un 4G, 5G, 6G, porque si no, no hay forma de mantenerse al día con esto. Y la entidad, ¿qué es lo que le está pidiendo el socio? Son respuestas, decisiones, resultados. Adelante. Esta es una curva que se ve poco de la vitalidad institucional de las entidades gremiales. Una entidad supuesta, no estoy mencionando a ninguna en particular, que se fundó en 1914, tiene un periodo de crecimiento que es donde está la bochita verde, todo para arriba, todo bien, vamos para adelante. Tiene un amesatamiento, que es la luz amarilla que está puesta ahí en el medio, se va bien, pero guarda, ¿qué pasa? Que la entidad no crece, nos estamos poniendo un poco grandes, la entidad no tiene renovación, no saben quién va a ser el próximo presidente, la gente joven no se acerca, y empieza un periodo de declive que es la luz roja que está ahí bien sobre la derecha. Ahora, el 2008 lo que permitió fue a muchas entidades revitalizarse, me parece bárbaro, y generó una corriente de entusiasmo, y muchas entidades sacaron adelante, pero algunas que si no logran mejorar esta performance, pueden verse complicados. Entonces el tema es, si a una altura uno sabe, una entidad, adelante, que hay un problema, es cuestionarse estas 3 preguntas. La valoración y hacerlo en forma objetiva, y aunque sea dura la respuesta, bueno, tomarla como tal. ¿Quiénes son hoy nuestros asociados? Pero ¿quiénes van a ser mañana? Mañana me estoy refiriendo a 2 años, 5 años, 7 años. Valoración. ¿Qué creemos que valoran nuestros socios y qué es lo que van a valorar y qué resultados esperan de nosotros dentro de hoy, dentro de 2, dentro de 3 años? Y en función a eso, ¿qué resultados tenemos? Porque una entidad genera balances sociales, la empresa genera balances económicos. Una entidad que se le va yendo la gente por edad, porque no renueva, porque no tiene nuevos actores, es una entidad que tiende a achicarse y en el tiempo a quedar como un sello de goma. Adelante. Por eso, ¿de qué se trata el lobby? De saber, de informar e influir. Así suena facilísimo. Ahora veamos la que viene. En el saber es monitorear el contexto, porque muchas veces nos terminamos enterando de la cosa cuando ya sucedió. Uno va a la CNA de Brasil, por ejemplo, que ayer estuvo el representante de Brasil, uno va a la CNA y hay 7 personas de la CNA pasillando los pasillos, valga la redundancia, del Congreso de la Legislatura en Brasilia. Porque quieren saber cuál es el humor de los diputados, cómo viven las votaciones, dónde están las trenzas, quién traiciona, quién se echa atrás,
quién puede ser una persona que puede llegar a apoyar una moción. Entonces todo pasa a ser preventivo, que no es lo mismo que ir a solucionar, a curar sobre algo que ya está en marcha. Informar. Hay que ser referentes confiables y usar muy buena información técnica y proveérsela a los diputados nacionales. La información de ACREA está por convenio incluso del Frente para la Victoria como material que se utiliza en las reuniones de la Comisión de Agricultura, firmado por todos los bloques de la oposición y por supuesto el oficialismo, para usar un número. Entonces, bueno, ahí hay una referencia bien confiable. Si uno es referente confiable y después va a ver el diputado ese, le dice, mira, ahora tenemos esta problemática, y te digo que la fuente es la misma o está hecho con la misma rigurosidad, uno gana en credibilidad, uno gana la confianza. Si uno tiene esa confianza de que realmente está generando material de buena calidad, tiene mucho más chances de lograr resultados, por lo menos a nivel del Poder Legislativo. Finalmente, la buena argumentación. No se puede ir a poncho. Desde cuando llegó Cavallo al Ministerio de Economía, tiempo. Desde cuando llegó Cavallo al Ministerio de Economía no se puede ir más a poncho y con 3 papeles. Con la baña tampoco. Necesitamos trabajar con material de muy buena evidencia porque hay otra gente, hay otras demandas de la sociedad y la nuestra es quizás la que nosotros consideramos la más importante, pero hay otras que para el legislador o para el Poder Ejecutivo Nacional son tan o más importantes. Y cerremos con esto. Por eso, ¿cómo entendemos el lobby? Lo entendemos como la forma de peticionar a los poderes públicos, utilizando material de calidad que se entrega en el momento correcto, a la persona adecuada, con la argumentación a la que hacía mención. Y ahora quiero usar esto de ejemplo de lobby, que ya habían visto las fotos, y vean esto. Y, por ejemplo, la gente de FADA en Río Cuarto, la sociedad rural, lo vieron a esto, les interesó la cosa y ahora están empezando a hacer carteles en la entrada de Río Cuarto, por lo menos para que esa comunidad realmente pueda apreciar la importancia del maíz en su medio. Pero lo llevan al plano de la gente. 1 hectárea de maíz genera un empleo directo e indirecto, una persona entre los puestos directos e indirectos. Lo que se trata es que la comunicación vaya más al hombre, a la mujer, a la persona, que no sea tanta información macro allá arriba, sino que realmente el citadino de Río Cuarto diga, esto genera, entonces si se pierden 10 hectáreas de maíz, o se pierden 100 hectáreas de maíz, o 1000 hectáreas de maíz, que digan, acá se están perdiendo 100 puestos de trabajo, o 1000 puestos de trabajo. O sea, la sociedad, la comunidad empieza a ser solidaria con el que perdió el maíz. Con el trigo. Con 1 hectárea de trigo, con 10 hectáreas de trigo, se hacen 200.000 panes. Es mucho, es el pan, es el consumo de una persona por día, 1 miñón. Si saben que acá en el Potrero, en Colonia Elías, se perdieron 1000 hectáreas de trigo o 100 hectáreas de trigo por granizo, por seca o por inundación, lo que fuere, que sepan que realmente perdió el productor, que perdió la comunidad, pero que también están perdiendo ellos. ¿Por qué? Porque es alimento. Entonces, acercar mucho más la información, la comunicación a la persona y no usar tantos números macroeconómicos. Bueno, me corren, me cierran, hasta acá llegó lo mío. Gracias, suerte. Un fuerte aplauso y un gran agradecimiento a la presencia del licenciado Adolfo Castro Almeida.